El cielo de Cholula ardía en tonos naranjas y rosados, como si los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl encendieran con su aliento las nubes del atardecer. En la plaza principal, entre vendedores de elotes, globos de colores y el sonido de las campanas que llamaban a misa, una voz fuerte comenzó a sobresalir del murmullo habitual. Era la voz del pastor Samuel Herrera, un hombre de unos 50 años, traje oscuro, cabello engominado y mirada desafiante. Su tono no era de invitación, sino de ataque. «La Virgen de Guadalupe no tiene poder», gritaba con los brazos extendidos, sosteniendo una Biblia desgastada. «Es solo una figura pintada, un invento para mantenerlos sometidos». La multitud se detuvo como si el tiempo se congelara. Algunas mujeres mayores se persignaron con prisa, murmurando oraciones. Los niños se abrazaron a las faldas de sus madres, confundidos por el estruendo. Varios jóvenes sacaron sus celulares para grabar, intrigados por el espectáculo. Unos cuantos aplaudieron con entusiasmo, como si esas palabras fueran la verdad que siempre habían querido escuchar. Otros, en cambio, fruncieron el ceño con indignación, sintiendo que una ofensa directa había caído sobre lo más sagrado de sus vidas. A unos metros, de pie entre la multitud, observaba en silencio el padre Esteban Morales. Tenía 48 años, cabello entrecano y rostro sereno, marcado por arrugas que hablaban de muchas confesiones escuchadas y de incontables madrugadas acompañando enfermos en los hospitales. Su sotana sencilla contrastaba con la elegancia ostentosa del pastor. No era un hombre de discursos encendidos, sino de palabras pausadas que daban calma a quien lo escuchaba. Pero lo que oía en ese momento le calaba hasta los huesos. Recordó a su madre, doña Carmen, mujer humilde que vendía flores en el mercado de Puebla. Ella le había enseñado desde niño a rezar el rosario frente a una pequeña imagen de la guadalupana colgada en la pared de su casa. Aquella devoción fue la raíz de su vocación sacerdotal, el fuego que lo llevó a ordenar su vida al servicio de los demás. Ahora, escuchar cómo alguien ridiculizaba con tanto desprecio esa fe le causaba un dolor profundo, como si insultaran la memoria de su propia familia. Samuel seguía con su prédica. «Despierten. Cristo no comparte su gloria con estatuas ni con vírgenes falsas. No permitan que los manipulen con tradiciones muertas». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos repetían sus palabras contagiados por el ímpetu del pastor. Otros lo abucheaban con rabia contenida. La grieta empezaba a abrirse, dividiendo a los vecinos que antes compartían procesiones, misas y fiestas patronales. El padre Esteban sintió un nudo en el estómago. No quería responder con furia, pero tampoco podía ignorar la amenaza que veía crecer ante sus ojos. Sabía que las palabras de Samuel no eran solo un ataque a la Virgen, sino al corazón mismo de la identidad mexicana. La guadalupana no era únicamente una figura religiosa, era la madre que había acompañado al pueblo en sus dolores y victorias, el símbolo que había dado esperanza a generaciones enteras. Respiró hondo, mirando al cielo que ya se oscurecía. En su interior comprendió que aquel sería el inicio de una prueba difícil. ¿Cómo debía reaccionar? ¿Enfrentando públicamente al pastor? ¿O mostrando a su gente que la fe no necesita gritar para ser verdadera? El aire fresco descendía de los volcanes, envolviendo las calles empedradas en un silencio inquietante. El padre Esteban decidió retirarse, con paso lento, rumbo a su parroquia en las afueras de Cholula. No habló, no discutió, solo observó. Pero mientras caminaba, el eco de las burlas de Samuel seguía resonando en su mente. Sabía que la semilla de la discordia ya había sido sembrada y que muy pronto la comunidad se vería desgarrada por ese veneno. Antes de continuar con esta historia, te hago una invitación muy especial. Suscríbete ahora mismo a este canal para seguir descubriendo cómo la fe de un pueblo puede ser desafiada y al mismo tiempo fortalecida frente a la provocación y la burla. El padre Esteban se persignó discretamente al llegar a su parroquia. El atrio estaba vacío, iluminado apenas por un farol titilante. Entró con el corazón agitado.
comprendiendo que la batalla apenas había comenzado y que la calma de su comunidad estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. Las calles de Puebla amanecían envueltas en aromas que mezclaban lo antiguo y lo cotidiano. Tamales al vapor, café de olla con canela, pan recién horneado. En los mercados, las vendedoras pregonaban con voces fuertes, ofreciendo nopales, chiles secos, quesos frescos. La vida parecía transcurrir con la misma cadencia de siempre, pero debajo de esa superficie vibraba un nerviosismo silencioso. La prédica del pastor Samuel en Cholula no había pasado desapercibida. Al contrario, se había extendido como pólvora en conversaciones de taxis, sobremesas familiares y pasillos universitarios. La Virgen de Guadalupe ocupa un lugar único en el corazón del pueblo mexicano. No se trata solo de una imagen religiosa, sino de un símbolo de identidad, de resistencia y de consuelo. Desde el Tepeyac, donde se cuenta que Juan Diego escuchó sus palabras, hasta las peregrinaciones multitudinarias a la Basílica en la Ciudad de México, su figura acompaña tanto a campesinos como a empresarios, tanto a madres que rezan por sus hijos, como a jóvenes que buscan esperanza en tiempos difíciles. En cada casa, en cada altar improvisado, la guadalupana es más que un cuadro, es parte de la vida misma. Por eso las palabras del pastor habían dolido tanto. Samuel no era un desconocido. Venía de Veracruz y llevaba meses predicando en Puebla y sus alrededores. Su estilo directo y confrontativo atraía a quienes estaban cansados de lo que llamaban tradiciones viejas. Prometía prosperidad económica, éxito personal y una relación con Dios libre de símbolos y figuras. Con un lenguaje persuasivo, lograba captar sobre todo a jóvenes que veían en él un aire de modernidad. El futuro no se construye con estampitas, decía en una reunión pequeña realizada en una casa del barrio La Libertad. Se construye con fe viva en Cristo y con valentía para romper cadenas. Algunos lo escuchaban fascinados, convencidos de que esas palabras eran una revelación. Otros, en cambio, se marchaban indignados, acusándolo de insultar lo más sagrado de su pueblo. Pero lo cierto era que Samuel comenzaba a generar un movimiento. Su nombre aparecía en conversaciones de familias enteras, dividiendo opiniones y sembrando dudas en corazones jóvenes. El padre Esteban notaba esos cambios en su propia parroquia. Después de misa, las charlas habituales sobre la fiesta patronal o las intenciones de oración habían dado paso a discusiones encendidas. «Padre, ¿y si lo que dice ese pastor tiene algo de cierto?», preguntó un muchacho tímido después de confesarse. «Dice que la Virgen no puede escucharnos». Esteban lo miró con ternura. «Hijo, no tengas miedo de las dudas. La fe no se rompe por una pregunta. La Virgen nos acerca a Jesús, nunca lo sustituye». El muchacho asintió, aunque en sus ojos aún brillaba la confusión. En una reunión con catequistas, una señora levantó la voz. «Padre, no podemos quedarnos callados. Ese hombre está confundiendo a nuestros hijos. Hasta mi nuera empezó a ir a escucharlo». Esteban comprendía la preocupación, pero también sabía que la confrontación abierta podría encender todavía más el fuego de la división. Él prefería el testimonio, la paciencia, la oración. Aún así, en lo profundo de su corazón, sentía el peso de la responsabilidad. Si no actuaba con sabiduría, la comunidad entera podría fragmentarse. Mientras tanto, Samuel seguía ganando terreno. Organizaba reuniones en distintos barrios, utilizando altavoces y volantes impresos. Hablaba con una seguridad que resultaba atractiva, incluso para quienes no estaban convencidos del todo. Su discurso contra la Virgen se volvía cada vez más agresivo, repitiendo una y otra vez que era idolatría inútil. En los corredores del mercado El Parián, dos mujeres discutían con vehemencia. «Yo digo que ese pastor tiene razón», afirmaba una, acomodando las canastas de fruta. «La Virgen no hace milagros, todo está en Dios». «No, comadre», replicó la otra, golpeando suavemente la mesa de madera. «Si no fuera por la Virgen, mi hijo no habría salido vivo del hospital. Ella intercede, ella escucha».
Esas pequeñas conversaciones eran el reflejo de algo más grande. Una ciudad en tensión, una fe puesta a prueba, una tradición cuestionada. El padre Esteban, al caminar por las calles, percibía esa inquietud en los rostros. Algunos lo saludaban con cariño, otros lo miraban con desconfianza, como si esperaran de él una respuesta inmediata. El eco de las palabras de Samuel crecía como un rumor persistente, y Esteban comprendía que debía prepararse. Lo que había comenzado como una simple prédica se estaba transformando en una verdadera tormenta espiritual para su comunidad. El domingo amaneció con un cielo despejado sobre Cholula. En la plaza principal, frente al convento de San Gabriel, se congregaban decenas de personas atraídas por la noticia de que el pastor Samuel ofrecería una prédica decisiva. Los vendedores de esquites y aguas frescas no daban abasto, mientras curiosos se acomodaban en bancas y escalones, esperando con ansias o con recelo lo que estaba por suceder. El bullicio era intenso, pero en el aire flotaba una tensión particular, como si todos presintieran que ese día marcaría un cambio en la vida de la comunidad. Samuel apareció puntual, con micrófono portátil en mano y una seguridad que parecía inquebrantable. Su voz clara y grave se elevó por encima del murmullo. «Hoy quiero que se liberen de las cadenas de la idolatría», exclamó mirando a su alrededor. «Hoy les digo con toda la fuerza, la Virgen no puede salvarlos, solo Cristo es el camino». Un grupo de jóvenes lo aplaudió con entusiasmo, levantando las manos. Varias ancianas se santiguaron con lágrimas en los ojos, ofendidas por lo que escuchaban. Entre ellas una murmuró: «Dios mío, perdónalo, no sabe lo que dice». En ese momento, el padre Esteban, que había decidido acudir discretamente, se abrió paso entre la multitud. Vestía su sotana sencilla y llevaba en el rostro una expresión serena, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y firmeza. No buscaba un enfrentamiento, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. «Pastor», dijo con voz pausada lo suficientemente fuerte para ser escuchado, «nadie niega que Cristo es el camino, pero ofender a la Virgen es ofender a millones de corazones que ven en ella un consuelo y una madre». Samuel lo miró sorprendido al principio, pero pronto su gesto se endureció. «Padre Morales», respondió levantando el micrófono, «usted predica tradiciones humanas, yo predico la palabra viva. Dígame, ¿dónde en la Biblia dice que debemos adorar a la Virgen?» Esteban sostuvo la mirada sin alterarse. «No la adoramos, pastor. La honramos como la madre de nuestro Salvador. Jesús mismo la confió a nosotros desde la cruz, y México entero ha encontrado en ella un signo de esperanza, especialmente en los más pobres». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos asentían con Esteban, conmovidos por sus palabras. Otros coreaban el nombre de Samuel, convencidos de que él hablaba con más valentía. La división comenzaba a hacerse visible, con grupos enfrentados discutiendo a voz alta. «Eso es manipulación emocional», gritó un seguidor de Samuel. «Nos tienen atados a imágenes que no sirven para nada. Respeta», replicó una mujer mayor, levantando un rosario entre sus manos. «La Virgen nos ha acompañado siempre. No permitiremos que la insultes». El ambiente se volvió denso, como si el aire mismo se electrificara. El padre Esteban levantó las manos, pidiendo calma. «Hermanos», dijo con voz firme, «la fe no se impone gritando ni despreciando. Recordemos que la violencia solo destruye». Samuel, sin embargo, no cedió. «Lo que destruye es la mentira, padre, y yo no tengo miedo de denunciarla». El silencio que siguió fue pesado. Nadie sabía si aquel intercambio acabaría en insultos mayores o en una pelea abierta. Pero Esteban, con serenidad, decidió no prolongar más el enfrentamiento. Dio un paso atrás y añadió: «Mi respuesta está en el testimonio de la gente. Ellos saben en quién confían y quién los ha sostenido en sus momentos más oscuros». Con esas palabras se retiró lentamente, dejando a la multitud dividida entre aplausos y abucheos. Samuel continuó hablando, pero algo en el ambiente había cambiado. Ya no era un simple discurso,
sino el inicio de una batalla espiritual que iba a dividir a familias enteras. Mientras Esteban regresaba a su parroquia, pensaba en lo que había presenciado. Había visto en los ojos de su gente miedo, confusión y hasta odio. Sabía que el camino por delante sería arduo, y en su corazón comenzó a formarse una pregunta que lo acompañaría durante mucho tiempo. ¿Cómo mantener la fe de su comunidad firme sin caer en el mismo tono de confrontación que usaba el pastor? La tarde caía lentamente sobre Cholula, y con ella se asentaba la certeza de que lo ocurrido en la plaza no sería un episodio aislado. Era solo el principio de algo mucho más grande. En los días siguientes al enfrentamiento en la plaza, la vida cotidiana de Cholula comenzó a mostrar grietas profundas. Lo que antes unía a vecinos y familias, como las procesiones, los rezos comunitarios y las fiestas patronales, ahora parecía ser motivo de discusión constante. En las cocinas, en los talleres, en las aulas universitarias, el nombre de Samuel se repetía como una chispa que encendía debates apasionados. En una familia de comerciantes del mercado, dos hermanos discutían mientras acomodaban las cajas de frutas. «Yo pienso que ese pastor dice la verdad», dijo Julián, el mayor. «Nos tienen atados a imágenes. Ya es hora de cambiar». «¿Cómo puedes decir eso?», replicó Ernesto con el rostro enrojecido. «La Virgen nos ha acompañado desde siempre». «¿Ya olvidaste cuando mamá estuvo enferma y se encomendó a ella?». El intercambio se intensificó, hasta que la madre de ambos, con lágrimas en los ojos, pidió silencio. «Basta. ¿Por qué dejar que un hombre que ni siquiera conocemos divida nuestra casa?». En otro extremo de la ciudad, en una cafetería cercana a la universidad, un grupo de jóvenes conversaba con tono más ligero pero igualmente tenso. Entre ellos estaba María Fernanda, estudiante de sociología de 22 años. Tenía el cabello oscuro y largo y unos ojos vivos que reflejaban tanto curiosidad como inquietud. «Yo fui a escucharlo», confesó, removiendo su café con nerviosismo. «Y aunque me dolió lo que dijo, también sentí que algunas cosas tenían sentido. ¿No creen que muchas veces la Iglesia se ha quedado atrapada en el pasado?». Su amiga Rebeca la miró con sorpresa. «¿Estás diciendo que vas a dejar la fe de tu familia por un hombre que apenas conoces?». «No lo sé», respondió María Fernanda. «Solo digo que me hace pensar». Las dudas de jóvenes como ella reflejaban una realidad creciente. Samuel lograba conectar con quienes sentían que la tradición no respondía a sus preguntas actuales. Y al mismo tiempo, provocaba heridas en quienes defendían con pasión la devoción guadalupana. El padre Esteban, mientras tanto, notaba con tristeza esas divisiones en su propia parroquia. Después de misa, algunos feligreses se acercaban a pedirle consejos, otros lo cuestionaban con dureza. «Padre», dijo una mujer en tono molesto, «ustedes nunca nos explican por qué rezamos a la Virgen. Solo nos dicen que lo hagamos. Ese pastor al menos nos da razones, aunque no me gusten». Esteban respiró profundo y respondió con paciencia. «La Virgen no es un reemplazo de Cristo, es su madre, nos guía hacia Él. Pero entiendo sus dudas y quiero que sepan que siempre pueden hablar conmigo de lo que sienten». Aún así, no todos buscaban diálogo. Algunos jóvenes comenzaron a burlarse abiertamente de las procesiones. En una ocasión, mientras un grupo de mujeres rezaba frente a una imagen en el atrio de la iglesia, un muchacho exclamó: «¡Mírenlas!», pidiéndole favores a un pedazo de cartón. El comentario desató indignación y una de las mujeres levantó la voz: «Respeta, muchacho. Esta imagen representa a nuestra madre, y para nosotros vale más que tu burla». Pero esas actitudes mostraban que la semilla de división estaba germinando rápidamente. Samuel, por su parte, intensificó sus ataques. En una prédica realizada en un terreno baldío, ante un grupo de seguidores, levantó una estampa de la Virgen y la agitó con desdén. «¿Esto?», dijo con una sonrisa sarcástica. «¿Esto es lo que adoran? ¿Un pedazo de papel pintado? Ni los mismos apóstoles se habrían arrodillado ante algo así». Los presentes reaccionaron de forma mixta. Algunos rieron, otros gritaron «¡Amén!».
mientras un par de señoras que pasaban por allí rompieron en llanto al escuchar semejante ofensa. El eco de esas palabras llegó pronto a oídos del padre Esteban. Y aunque su corazón se llenaba de dolor, también comprendía que la lucha no sería sencilla. Samuel no solo cuestionaba, sino que se burlaba abiertamente de lo más sagrado para su pueblo. Y esa burla, repetida una y otra vez, tenía el poder de desgarrar todavía más la confianza de la comunidad. Esteban sabía que debía buscar la manera de responder con sabiduría, sin caer en provocaciones. Pero también intuía que si no actuaba pronto, la fe de muchos jóvenes correría peligro de quebrarse para siempre. La noche había caído sobre Cholula, y el padre Esteban permanecía en la capilla lateral de su parroquia, sentado frente a una vela que ardía tenuemente junto a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. El silencio era profundo, interrumpido apenas por el canto lejano de los grillos. Mientras observaba el rostro moreno de la Virgen, los recuerdos comenzaron a fluir con la fuerza de un río imparable. Volvió a verse a sí mismo cuando tenía apenas 8 años, caminando de la mano de su madre por las calles de la Ciudad de México. Era diciembre, y las peregrinaciones hacia la basílica llenaban de cantos y flores los caminos. Doña Carmen, su madre, llevaba un rebozo azul deshilachado, pero su fe era inmensa. Al llegar al Tepeyac, ella se arrodilló frente a la tilma de Juan Diego y con lágrimas en los ojos susurró: «Madrecita, cuida a mi hijo. Quiero que sea un hombre bueno, que nunca se aparte de ti». Esteban recordaba haberla mirado con asombro, sin comprender del todo la magnitud de aquella plegaria. Sin embargo, aquella visita quedó grabada en su corazón. Fue en ese instante, frente a la imagen de la Virgen, cuando sintió por primera vez una fuerza interior que lo impulsaba hacia el camino sacerdotal. Con el paso de los años, esa semilla germinó. A los 17, mientras muchos de sus compañeros soñaban con ser ingenieros, médicos o comerciantes, él confesó a su madre que quería entrar al seminario. «¿Estás seguro, hijo?», preguntó Carmen con una mezcla de orgullo y preocupación. «Sí, mamá. Quiero servir a Dios y a nuestra gente». Ella sonrió acariciándole el rostro. «Entonces recuerda siempre que la Virgen te guiará. Ella nunca abandona a quien se pone en sus manos». La voz de su madre aún resonaba en su memoria, y ahora, sentado en aquella capilla oscura, le dolía pensar que alguien como Samuel pudiera despreciar con tanta facilidad lo que para millones representaba un refugio de amor. Era como si esas burlas no solo atacaran a la Virgen, sino a la memoria viva de su madre, a la raíz misma de su vocación. Esteban apretó los puños, pero enseguida respiró hondo. Sabía que la ira no podía guiar sus pasos. Lo que necesitaba no era confrontar con rabia, sino recordar el verdadero motivo de su ministerio, ofrecer esperanza a los que dudaban, consuelo a los que sufrían, claridad a los que se sentían confundidos. En ese instante, un joven de la parroquia llamado Ignacio entró en la capilla y lo encontró meditando. «Padre, ¿está bien?», preguntó con timidez. Esteban levantó la mirada y asintió. «Sí, hijo, solo estaba recordando a mi madre. Ella me enseñó que la Virgen siempre escucha». Ignacio se sentó a su lado y bajó la voz. «La gente anda diciendo que el pastor Samuel volverá a hablar en la plaza. Muchos están con miedo». El sacerdote lo miró con serenidad. «No tengas miedo, Ignacio. La fe no se destruye con burlas. Al contrario, en medio de la prueba se fortalece». Las palabras salieron de sus labios con calma, pero dentro de él ardía un compromiso renovado. No podía permitir que la devoción mariana fuera ridiculizada sin más. No lo haría con insultos ni con violencia, sino con la firmeza de su testimonio y con la ternura que había heredado de su madre. Al salir de la capilla, Esteban levantó la vista hacia el cielo estrellado. En su interior sintió que ese recuerdo del Tepeyac no era un simple episodio del pasado, sino una llama que lo mantenía de pie. Esa llama lo impulsaría a defender a su comunidad, no con soberbia, sino con el mismo amor que había aprendido de la guadalupana. La ciudad de Puebla vivía un ambiente contradictorio.
Entre el aroma del mole que se cocinaba en las fondas y el bullicio de los mercados, circulaban conversaciones cada vez más tensas. El nombre de Samuel se repetía con insistencia, no ya como una novedad, sino como una presencia que empezaba a incomodar a muchos. Sus reuniones se multiplicaban en distintos barrios, y en cada una prometía lo mismo: prosperidad, éxito, bendiciones materiales. El que tenga fe verdadera, proclamaba con firmeza, no vivirá en pobreza. Dios quiere abundancia para sus hijos. Esas palabras resultaban atractivas para familias que luchaban día a día por sobrevivir. Los fieles de Esteban, en cambio, escuchaban con desconcierto cómo algunos vecinos comenzaban a repetir esas frases como si fueran verdades absolutas. En una carnicería del barrio de Analco, dos hombres discutían mientras esperaban turno. «Mira, compadre, ese pastor habla de futuro, no de andar rezando a estampitas», decía uno convencido. «Pero la Virgen nunca nos ha dejado solos», respondió el otro. «Si no fuera por ella, yo no estaría vivo después de aquel accidente». Las discusiones de ese tipo se volvían comunes. Lo que antes eran saludos cordiales entre vecinos, ahora se transformaba en pleitos encendidos que dejaban heridas profundas. Un rumor comenzó a circular. Samuel estaba interesado en ocupar un templo abandonado en las afueras de la ciudad, conocido como la Capilla de San Bartolo, cerrada desde hacía años por daños estructurales. La noticia corrió rápido y provocó alarma entre los católicos más devotos. Para muchos, aquello no era solo una cuestión práctica, sino un gesto de desafío. El padre Esteban escuchó el rumor durante una reunión con un grupo de catequistas. Una mujer levantó la voz con el ceño fruncido. «Padre, si ese hombre toma la capilla, ¿qué va a pensar la gente? Van a creer que tiene derecho a burlarse de nosotros en nuestra propia tierra». Esteban guardó silencio por unos segundos. Miraba las velas encendidas en la sala parroquial y meditaba en lo que debía responder. Finalmente, habló con calma. «No podemos adelantarnos a los hechos, son solo rumores, y aunque fueran ciertos, no podemos permitir que el enojo nos arrastre. La fe se defiende con paciencia y con amor». Algunos asintieron, pero otros no ocultaron su descontento. Entre ellos estaba don Julián, líder comunitario de carácter fuerte y palabras directas. Era un hombre de 60 años, de voz grave y manos curtidas por el trabajo en el campo. «Con respeto se lo digo, padre», intervino con firmeza. «La paciencia ya no basta. Ese pastor se burla de nosotros y gana terreno cada día. Si seguimos callados, pronto se reirá en nuestras caras dentro de nuestras iglesias». Esteban lo miró con serenidad, aunque sentía en el pecho el peso de esas palabras. «Entiendo su preocupación, don Julián, pero debemos actuar con prudencia. No podemos responder a la provocación con más provocación». El líder frunció el ceño, golpeando la mesa con la palma abierta. «La gente está esperando que usted dé la cara. Si no lo hace, otros lo harán a su manera». Las palabras quedaron flotando en la sala como un desafío. Esteban sabía que don Julián no hablaba solo por él, sino por muchos que ya estaban perdiendo la paciencia. Más tarde, en una reunión con sacerdotes de la diócesis, Esteban compartió sus inquietudes. Uno de ellos, el padre Gabriel, de voz pausada y mirada bondadosa, le aconsejó con calma: «No caigas en la trampa, Esteban. Este hombre busca atención, busca que lo confrontes para ganar más seguidores. Sé prudente. Recuerda que la verdad no necesita gritar». Aunque agradeció el consejo, Esteban no podía ignorar la creciente presión. El eco de las palabras de don Julián volvía a su mente una y otra vez. Sabía que, si no tomaba una decisión pronto, la situación podría escaparse de sus manos. Esa noche, al cerrar la puerta de la parroquia, Esteban sintió que el aire mismo estaba cargado de inquietud. El rumor sobre la capilla abandonada se mezclaba con la impaciencia de su gente, y aunque buscaba serenidad en la oración, en su corazón crecía la certeza de que los días siguientes pondrían a prueba no solo su fe, sino también su capacidad de liderazgo.
El padre Esteban, consciente de que la tensión crecía cada día, decidió convocar a su comunidad para una jornada de oración. No se trataba de un acto político ni de una confrontación, sino de un encuentro sincero para pedir fortaleza y unidad en medio de la confusión. La noticia corrió rápido, y la tarde del viernes, el atrio de la parroquia comenzó a llenarse de fieles que traían veladoras, flores y rosarios. El aire estaba impregnado de incienso, y los cantos marianos se elevaban suavemente, mezclándose con el murmullo del viento que bajaba de los volcanes. Decenas de personas, de todas las edades, se arrodillaban en silencio frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe, adornada con bugambilias frescas. La escena transmitía paz, aunque en el corazón de muchos aún latía el miedo a lo que Samuel pudiera hacer. Esteban tomó la palabra con voz serena. Hermanos, no estamos aquí para pelear con nadie. Estamos aquí para pedirle a Dios, por medio de la intercesión de la Virgen, que nos dé sabiduría. No se dejen arrastrar por la rabia. Nuestra fuerza está en la fe, no en el grito. Las palabras calaron hondo. Varias mujeres rompieron en llanto, mientras jóvenes sostenían las veladoras con manos temblorosas. Entonces, Esteban invitó a quienes lo desearan a compartir testimonios de cómo la Virgen había estado presente en sus vidas. Una anciana llamada Petra, de cabello blanco recogido en un moño, se levantó con dificultad y habló con voz quebrada. Cuando mi hijo emigró a Estados Unidos, yo tenía miedo de no volver a verlo. Cada noche rezaba el rosario a la Virgen y ella me dio fuerzas. Pasaron años, pero él regresó sano y salvo. Sé que fue por su intercesión. La gente asintió, conmovida. Luego un joven de apenas 20 años tomó la palabra. Cuando tuve un accidente en moto, los doctores decían que no volvería a caminar. Mi madre me encomendó a la guadalupana y hoy estoy aquí, de pie. No tengo duda. Ella escuchó nuestras súplicas. Los aplausos llenaron el atrio y el canto La Guadalupana resonó como un eco de esperanza que devolvía ánimo a los corazones. Mientras tanto, Samuel seguía predicando en otros barrios. Sus mensajes, cada vez más agresivos, ridiculizaban precisamente esas experiencias. Los milagros no vienen de la Virgen, decía con tono tajante. Son ilusiones, coincidencias. Despierten, pueblo. Los tienen engañados con historias bonitas que no salvan a nadie. Sus palabras, sin embargo, contrastaban con lo que sucedía en la parroquia de Esteban. Allí, cada testimonio era una semilla de fe que fortalecía el vínculo de la comunidad. No todos estaban convencidos. Algunos jóvenes permanecían callados, dudosos, con la mirada baja. Pero el simple hecho de escuchar a sus vecinos hablar con tanta sinceridad los hacía reflexionar. Entre ellos estaba Ignacio, el muchacho que solía ayudar en la parroquia. Se acercó a Esteban al final de la jornada y le dijo en voz baja: «Padre, hoy sentí paz, como hacía mucho que no la sentía. Pero también escucho a mis amigos decir que Samuel tiene razón. Me duele estar en medio». Esteban lo miró con ternura. «Ignacio, la fe no se impone. Se vive, se comparte. Tú escucha, dialoga, pero nunca olvides lo que tu corazón te dice en la oración». El muchacho asintió con lágrimas contenidas. La jornada culminó con todos de rodillas, rezando el rosario bajo un cielo iluminado por estrellas. El murmullo de las aves nocturnas acompañaba las voces, y una brisa suave parecía acariciar los rostros cansados. Cuando terminaron, muchos se abrazaron con fuerza, como si aquella oración hubiera tejido de nuevo los lazos que la división estaba rompiendo. Sin embargo, al retirarse a sus casas, la gente sabía que la calma era frágil. Afuera los rumores seguían, y Samuel continuaba levantando adeptos con su retórica. El contraste entre la ternura de los cantos guadalupanos y la dureza de sus burlas mostraba con claridad el campo de batalla que se estaba formando, uno sostenido por la esperanza, el otro alimentado por la provocación. Esteban, al cerrar las puertas de la iglesia esa noche, comprendió que apenas habían dado el primer paso. Y aunque el cansancio lo vencía,
También sentía dentro de sí una certeza renovada. La fe de su pueblo no sería fácil de derribar. María Fernanda caminaba con paso rápido por las calles empedradas de Cholula. La noche estaba fresca y el aire olía a pan dulce recién horneado. Había decidido asistir a una de las reuniones que Samuel organizaba en una casa amplia, prestada por simpatizantes. No lo hacía por convicción, sino por una mezcla de curiosidad y duda que la carcomía desde hacía semanas. Su fe heredada de familia parecía tambalear ante las frases tajantes del pastor. Al llegar, encontró la sala llena de jóvenes y adultos que escuchaban atentos. Samuel, de pie al frente, hablaba con seguridad absoluta. La Virgen de Guadalupe no es más que un mito inventado por frailes para controlar a la gente, afirmó con una sonrisa fría. Despierten, no necesitan imágenes para acercarse a Dios. Un murmullo de aprobación recorrió el lugar. Algunos asentían, otros repetían sus palabras. María Fernanda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró la estampa de la Virgen que llevaba en su bolso, regalo de su abuela, y dudó si guardarla más profundo o sacarla para confrontar al pastor. Finalmente no hizo nada. Solo bajó la cabeza y escuchó en silencio. Las palabras de Samuel continuaban como martillazos. El verdadero camino no está en rezarle a una mujer pintada en un muro, está en Cristo vivo. Dejen atrás las cadenas de la superstición. María Fernanda mordió su labio inferior. Por un lado, lo que decía la ofendía profundamente. Por otro, no podía negar que su tono seguro y directo despertaba en ella una extraña fascinación. «¿Y si tiene razón?», pensó. La confusión se instaló en su pecho como un nudo difícil de desatar. Cuando terminó la reunión, salió apresurada. La brisa nocturna le golpeó el rostro y la hizo respirar con fuerza, como si buscara expulsar de sus pulmones la mezcla de emociones que la oprimía. Caminó sin rumbo fijo hasta encontrarse frente a la parroquia de Esteban. La puerta estaba entreabierta y, sin pensarlo mucho, entró. El sacerdote estaba sentado en una banca lateral, rezando en silencio. Al verla, sonrió con ternura. «María Fernanda, ¿qué te trae por aquí a estas horas?». Ella dudó antes de responder con la voz temblorosa. «Padre, acabo de salir de una reunión con Samuel. Lo escuché decir cosas terribles de la Virgen, y lo peor es que no sé qué pensar. Siento que mis ideas se confunden». Esteban la miró con paciencia, sin juicio. «Es natural tener dudas, hija. La fe no es ausencia de preguntas, es caminar con ellas buscando la verdad». María Fernanda bajó la mirada, con lágrimas contenidas. «Pero si él tiene razón, entonces todo lo que me enseñaron mis padres sería mentira. ¿Y qué pasa si estoy aferrada a algo falso?». El sacerdote guardó silencio unos segundos, luego habló con voz serena. «¿Conoces la historia de Juan Diego y el Tepeyac?». «Un poco», respondió ella. «Déjame contártela», dijo Esteban. Juan Diego era un indígena sencillo, sin estudios, sin poder. La Virgen se apareció a él para mostrar que Dios escucha a los humildes. Le pidió que llevara flores al obispo como señal. ¿Sabes qué encontró en el cerro en pleno invierno? Rosas de Castilla, frescas, llenas de fragancia. Y al desplegar su tilma, quedó plasmada la imagen de la guadalupana, con rostro mestizo como nuestra tierra. Los ojos de María Fernanda se humedecieron. «Eso lo sé, pero a veces pienso que es solo una leyenda bonita». Esteban sonrió con dulzura. «Puede que algunos lo vean así. Pero lo importante no es la discusión histórica, sino lo que esa imagen ha significado para millones. Esperanza, unidad, consuelo. ¿Cuántas familias han encontrado en ella fuerza para seguir adelante? ¿No lo sientes tú también cuando rezas?». María Fernanda guardó silencio. Recordó las noches en que su madre encendía una veladora y la invitaba a rezar. Recordó a su abuela, de rodillas, pidiendo por la salud de su padre enfermo. Recordó cómo ella misma, en momentos de tristeza, había sentido paz al mirar ese rostro moreno. «Sí, lo siento», susurró. Esteban le tomó la mano con respeto. «Entonces confía en eso. La fe no siempre responde a todas las preguntas,
pero da sentido al camino. No tengas miedo, hija. María Fernanda sonrió entre lágrimas. Salió de la parroquia con el corazón un poco más ligero, aunque sabía que su lucha interior aún no había terminado. El rumor llegó una mañana con la rapidez de un trueno. En los puestos del mercado, en las combis atestadas y en los pasillos de la universidad, todos hablaban de lo mismo. El pastor Samuel había convocado a un gran evento en el Zócalo de Puebla. Según los volantes repartidos por sus seguidores, allí desenmascararía a la Virgen de Guadalupe frente a cientos de personas. La noticia cayó como una bomba en la comunidad católica, provocando indignación, rabia y al mismo tiempo miedo. En la parroquia de Esteban, un grupo de mujeres se reunió después de misa. Una de ellas, con voz temblorosa, exclamó: «No podemos permitir esto. Va a ridiculizar lo más sagrado frente a todo el pueblo». Otra respondió con amargura: «Si vamos, terminaremos en pleito. Ese hombre busca provocar». Los comentarios se multiplicaban. Algunos proponían boicotear el evento, otros organizar una protesta masiva. El ambiente se volvió denso, como si cada palabra añadiera leña a una hoguera invisible. Don Julián fue el primero en enfrentar directamente al padre Esteban. Lo buscó en la sacristía, con paso firme y el ceño fruncido. «Padre, ya basta de tanta paciencia. Ese hombre se está riendo en nuestra cara. Ahora quiere hacerlo en el corazón de Puebla. Usted tiene que decir algo». Esteban lo escuchó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Había aprendido a responder con calma, pero también comprendía que la magnitud de lo que estaba por suceder no podía ser ignorada. «Julián», dijo finalmente, «entiendo tu enojo. Yo también lo siento, pero no podemos responder con violencia ni con odio». «Entonces, ¿qué propone?», replicó el líder comunitario golpeando la mesa con la mano. «¿Quedarnos callados mientras insulta a nuestra madre frente a todos?». El sacerdote guardó unos segundos de silencio antes de hablar. «Iré al evento, no para pelear, sino para dar testimonio». Don Julián arqueó las cejas, sorprendido. «¿Habla en serio?». «Sí», afirmó Esteban con firmeza. «La gente necesita escuchar que nuestra fe no se tambalea por burlas. Y si alguien debe estar allí para recordarlo, debo ser yo». Las palabras corrieron rápido entre los feligreses. Algunos respiraron aliviados, otros se preocuparon aún más. La idea de que su párroco estuviera presente en medio de aquella multitud dividida despertaba tanto orgullo como temor. En una tarde gris, Esteban se reunió con un pequeño grupo de líderes de la comunidad. Entre ellos estaba don Julián, acompañado por doña Petra, la anciana que había compartido su testimonio semanas atrás, y por Ignacio, el joven que lo ayudaba en la parroquia. La reunión se llevó a cabo en el salón comunitario, iluminado por lámparas sencillas que apenas lograban disipar la penumbra. «Padre», dijo Petra con voz cansada, «si va, yo también iré. No puedo dejarlo solo». «Y yo», añadió Ignacio, «quiero mostrar que los jóvenes también creemos». Esteban los miró con gratitud, aunque en su interior temía por la seguridad de todos. «No quiero que se expongan a pleitos», advirtió. «Mi decisión es personal». Pero don Julián lo interrumpió. «Padre, usted nos enseñó que la fe se vive en comunidad. Si va, iremos con usted. Y si las cosas se ponen feas, no lo dejaremos solo». El sacerdote sintió un nudo en la garganta. Comprendió que no podía detenerlos. Aquella no sería una batalla suya únicamente, era un momento decisivo para toda la comunidad. Esa noche, al entrar de nuevo en la capilla para rezar, Esteban se arrodilló frente a la Virgen, encendió una vela y susurró en silencio: «Madrecita, no me dejes caer en la soberbia ni en la rabia. Dame palabras de paz cuando llegue ese día». El resplandor tenue iluminó su rostro, y aunque la incertidumbre seguía pesando en su corazón, también sintió un impulso de confianza. Sabía que lo que estaba por suceder en Puebla sería un punto de quiebre, un momento que marcaría la historia de su comunidad para siempre. El Zócalo de Puebla amaneció abarrotado. Desde temprano,
Camiones y camionetas llegaron cargados de personas dispuestas a escuchar a Samuel. Los puestos de comida callejera se multiplicaban en las esquinas. El olor a tacos árabes y chalupas se mezclaba con el incienso que algunos fieles encendían discretamente para rezar. La catedral dominaba la plaza con sus torres majestuosas, como un testigo silencioso de lo que estaba por ocurrir. Samuel subió a una tarima improvisada. Vestía un traje claro y sostenía un micrófono con aire triunfal. Su voz, amplificada por bocinas potentes, retumbó entre las calles empedradas. «Hoy revelaré la verdad», exclamó. «Hoy quedará demostrado que la Virgen de Guadalupe no es más que una invención». Un sector del público aplaudió con entusiasmo, mientras otro murmuraba con incomodidad. Entre la multitud, el padre Esteban avanzaba acompañado por don Julián, doña Petra e Ignacio. No llevaban pancartas ni gritaban consignas, solo caminaban en silencio, rezando el rosario en voz baja. Samuel levantó una estampa de la guadalupana y la agitó en el aire. «Esto», dijo con desprecio, «no salva a nadie. Millones de ustedes se arrodillan ante un dibujo y piensan que es la Madre de Dios». ¡Qué engaño tan grande! Algunas personas rieron, otras aplaudieron, pero varias mujeres lloraron indignadas. Un hombre gritó desde el público: «¡Respeta a nuestra Madre!». El pastor lo ignoró y continuó: «Cristo no necesita intermediarias, Él es suficiente. Dejen atrás estas cadenas de idolatría». Fue entonces cuando Esteban, con calma, decidió dar un paso al frente. No llevaba micrófono, pero su voz firme logró hacerse escuchar. «Hermano Samuel, nadie aquí niega que Cristo es el centro de nuestra fe, pero la Virgen no es una cadena, es un regalo. Ella nos recuerda que Dios se hizo hombre en un vientre humano, en una mujer humilde». La multitud guardó silencio por un instante. Samuel lo miró con una mezcla de sorpresa e irritación. «Padre Morales, usted confunde al pueblo. Les da ídolos en lugar de fe verdadera». Esteban sostuvo la mirada sin titubear. «No confundimos, acompañamos. La Virgen nunca se coloca en el lugar de Cristo, solo señala hacia Él, como lo hizo en Caná cuando dijo: «Hagan lo que Él les diga». Un aplauso espontáneo surgió de un grupo de fieles. Otros, en cambio, lo abuchearon, acusándolo de manipulación. La plaza se convirtió en un campo de voces encontradas. Unos gritaban el nombre de Samuel, otros defendían a la guadalupana. Doña Petra, con lágrimas en los ojos, alzó un rosario. «La Virgen nunca nos ha abandonado», clamó. El gesto conmovió a muchos, que comenzaron a rezar en voz alta. «El Dios te salve, María», se extendió como un murmullo creciente que llenó la plaza. Samuel intentó hablar de nuevo, pero por primera vez su voz se vio opacada por las oraciones. Esteban aprovechó el momento. «Hermanos, la fe no se trata de insultar ni de dividir. No necesitamos gritar para que la verdad se mantenga firme. Solo quiero recordarles que la Virgen ha sido consuelo en los hospitales, fuerza en las guerras, esperanza en la pobreza. Eso no es mentira. Es vida compartida por millones de corazones». Las palabras resonaron con fuerza. Algunos bajaron la cabeza, conmovidos. Otros respondieron con abucheos, insistiendo en seguir al pastor. La tensión era tal que parecía que la plaza podía estallar en cualquier instante. Samuel, con el rostro enrojecido, levantó el micrófono. «No se dejen engañar por emociones baratas. La verdad está en la Biblia, no en imágenes». Pero ya no tenía el control absoluto de la multitud. El eco de las oraciones y la serenidad del padre Esteban habían sembrado dudas incluso entre algunos de sus seguidores. El zócalo vibraba entre aplausos, lágrimas y gritos enfrentados, como si toda la ciudad respirara un mismo aire dividido. Mientras la tarde caía, Esteban comprendió que lo vivido allí no sería el final del conflicto, sino apenas una nueva etapa. Y aunque había logrado dar testimonio, sabía que Samuel buscaría nuevas formas de desafiar la fe del pueblo. La noticia del evento en el Zócalo siguió resonando durante días, pero lo que ocurrió al final de aquella concentración dejó a todos con un sabor amargo. Cuando la tensión parecía bajar, Samuel decidió dar un último golpe.
un gesto que muchos consideraron imperdonable. Sacó de su portafolio una imagen enmarcada de la Virgen de Guadalupe, la sostuvo en alto y con una sonrisa sarcástica dijo: «Aquí tienen a su madrecita. ¿Creen que puede hacer algo por ustedes?». El silencio fue inmediato, como si el aire se hubiera detenido. Sin previo aviso, colocó el cuadro en el suelo, lo empujó con el pie y declaró con voz desafiante: «Esto no es más que madera y pintura. Dejen de adorar basura». Un grito desgarrador se escuchó desde la multitud. Una mujer se lanzó hacia adelante, intentando recoger la imagen, pero fue detenida por algunos seguidores del pastor. Varias personas comenzaron a llorar, otras gritaron insultos, y no faltaron quienes aplaudieron celebrando la osadía. El ambiente se volvió caótico, dividido entre la indignación y la aprobación. El padre Esteban avanzó entre la gente con paso firme. Su rostro estaba pálido, pero su mirada reflejaba una serenidad implacable. Al llegar frente a Samuel, levantó la mano pidiendo silencio. «Por favor», dijo con voz clara, «respeta lo que es sagrado para este pueblo. Puedes no creer, puedes criticar, pero no humilles lo que millones aman con el corazón». Samuel lo miró con desprecio. «La verdad duele, padre, y a veces hay que pisotear mentiras para que la gente despierte». Esteban se inclinó y recogió la imagen con cuidado, sacudiendo el polvo. La sostuvo contra su pecho y habló con calma, aunque su voz temblaba por la emoción. «No es madera lo que defendemos, pastor. Es el símbolo de una madre que ha acompañado a este pueblo en sus momentos más oscuros, y quien se burla de una madre hiere más de lo que imagina». Un aplauso tímido surgió entre los fieles, seguido de oraciones murmuradas. Sin embargo, los seguidores de Samuel respondieron con silbidos y gritos. La plaza se convirtió en un campo de voces enfrentadas, un caos que amenazaba con salirse de control. Fue entonces cuando uno de los organizadores del evento tomó el micrófono y anunció: «Mañana el pastor Samuel predicará en un templo que se nos ha ofrecido. Allí revelará pruebas aún más contundentes contra la Virgen. Están todos invitados». El anuncio cayó como un nuevo golpe. Que un templo, aunque fuera descuidado, abriera sus puertas para un acto así resultaba insoportable para muchos católicos. Los murmullos crecieron y la indignación se esparció como pólvora. Doña Petra, con lágrimas en los ojos, se acercó a Esteban. «Padre, ¿cómo es posible que permitan esto? ¿Dentro de una iglesia?». Esteban respiró profundo. «No podemos caer en provocaciones, doña Petra. Lo único que podemos hacer es mantenernos firmes en la fe». Don Julián, en cambio, no podía contener su furia. «Esto ya es demasiado. Primero en la plaza, ahora dentro de un templo. ¿Qué sigue, padre? ¿Vamos a quedarnos cruzados de brazos?». El sacerdote lo miró con gravedad. «Julián, entiendo tu enojo. Pero si respondemos con violencia, solo alimentaremos su causa. Necesitamos prudencia». Mientras tanto, María Fernanda, que había asistido de forma discreta, observaba la escena con el corazón en un torbellino. La burla de Samuel le parecía insoportable, pero también sentía miedo de lo que pudiera ocurrir si la gente perdía el control. Recordó las palabras de Esteban sobre la Virgen como madre y comprendió que esa figura no era un simple objeto, sino un lazo que unía a su pueblo. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, algunos rezando en voz baja, otros discutiendo con enojo. Esteban permaneció un momento en silencio, abrazando la imagen de la guadalupana, como si quisiera proteger no solo un cuadro, sino el alma entera de su comunidad. Sabía que el día siguiente sería aún más difícil, y en su corazón pedía fuerzas para lo que estaba por venir. La mañana siguiente, la noticia corrió como fuego. Samuel había sido invitado por un grupo disidente para predicar dentro de la parroquia de San Miguel, en las afueras de Puebla. Aunque el templo no era grande, estaba lleno hasta los pasillos. Algunos llegaron con la esperanza de escuchar la revelación que el pastor prometía, otros con el corazón encendido de indignación. El padre Esteban, al enterarse, decidió acudir.
No llevaba intención de confrontar, sino de acompañar a su gente y evitar que la situación se desbordara. Entró discretamente, tomando asiento en una banca lateral. Reconoció a varias de sus feligresas, con los ojos rojos de coraje y lágrimas contenidas. La misa había iniciado de manera normal, pero al llegar la homilía, Samuel subió al púlpito con paso seguro. Vestía traje oscuro y una sonrisa desafiante. «Hoy vengo a hablarles de la verdad», declaró, mirando a todos con firmeza. «Y la verdad es que la Virgen no tiene lugar en el cielo. Ni siquiera Jesús la reconocería como madre ahora». Un murmullo indignado recorrió el templo. Varias mujeres se pusieron de pie llevándose las manos al pecho. Un hombre gritó desde atrás: «¡Blasfemo! Eso no lo permitiremos». Pero Samuel no se detuvo. Golpeó el púlpito con fuerza. ¿Acaso no lo entienden? Cristo no necesita intermediarias. Todo lo demás es mentira. El padre Esteban se levantó lentamente caminando hacia adelante. El murmullo crecía, mezcla de rabia, desconcierto y dolor. Algunos fieles lloraban, otros murmuraban oraciones, intentando contener el enojo que hervía en sus corazones. Esteban, con voz serena, habló sin levantar demasiado el tono. «Hermanos, la fe no se defiende con gritos. Respiremos. Escuchemos, aunque duela». Don Julián, presente entre la multitud, se acercó al sacerdote con el rostro encendido. «Padre, no podemos quedarnos callados. Está insultando en la casa de Dios». «Lo sé, Julián», respondió Esteban, «pero recuerda, si respondemos con violencia, ¿qué diferencia habrá entre nosotros y él?». Mientras tanto, Samuel continuaba con su discurso. «La llamada Madre de México no es más que un invento para controlar sus corazones. ¿Acaso creen que Jesús necesita que una mujer hable por él? Él es suficiente». La frase golpeó como un látigo. Varias personas se levantaron indignadas. Una joven, con lágrimas corriendo por sus mejillas, gritó: «No hables así de la Virgen. Ella me dio esperanza cuando nadie más la dio». El pastor sonrió con ironía, como si disfrutara la reacción. «Eso es lo que quieren que crean, pero yo he venido a desenmascarar las mentiras». El padre Esteban subió al altar, poniéndose de pie frente a la multitud. No miró a Samuel, sino al pueblo. «Queridos hermanos, sé que duele escuchar estas palabras, pero recuerden que la verdad de nuestra fe no depende de lo que diga un hombre. La Virgen no compite con Cristo, lo único que hace es llevarnos a Él». Las lágrimas se multiplicaron entre los presentes. Algunos comenzaron a rezar en voz alta, otros permanecieron en silencio, tratando de calmar su indignación. El ambiente estaba cargado, como si cada respiración pesara más que la anterior. Samuel lo observaba con frialdad. «Bonitas palabras, padre», dijo con desprecio, «pero vacías. La gente necesita libertad, no imágenes». Esteban se mantuvo firme, sin caer en provocación. La libertad auténtica nace del amor, y una madre que guía hacia Cristo nunca es una cadena, sino un regalo. El templo entero quedó en silencio, dividido entre la rabia, el dolor y la confusión. Nadie sabía qué sucedería después. Solo era evidente que lo que había comenzado como un sermón se había convertido en un desafío abierto dentro de la propia casa de fe. Esteban apretó el crucifijo que llevaba en su pecho y pidió fuerzas en silencio. Sabía que aquella herida no sanaría pronto y que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo. El aire dentro del templo se volvió espeso, casi irrespirable. Samuel, de pie frente al altar, levantó la voz con más fuerza, como si quisiera romper cualquier resistencia. «Ni la Virgen ni ningún santo puede salvarlos. Yo predico al verdadero Cristo, no a una mujer inventada por tradiciones». Los murmullos crecieron entre la multitud. Algunos rezaban en voz baja, otros apretaban los puños para contener la rabia. El padre Esteban, en silencio, cerró los ojos y comenzó a orar con el rosario entre las manos. No pidió venganza ni triunfo, solo luz y paz para su comunidad. De pronto, algo cambió en el ambiente. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido, un silencio absoluto cayó sobre el templo. Incluso los más exaltados quedaron inmóviles,
sorprendidos por aquella calma repentina. El eco de las últimas palabras de Samuel se desvaneció, y lo único que se escuchaba era el latido acelerado de los corazones. Samuel, al volver la vista hacia el altar, se quedó paralizado. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido alguno. Frente a él, sobre el altar, estaba la figura de Jesús. No era una visión colectiva, nadie más parecía verlo con esa claridad. Para los demás, el altar seguía vacío, iluminado apenas por las velas encendidas. Pero para Samuel, la presencia era tan real que lo desarmó por completo. Los ojos de Cristo lo miraban fijamente, con una mezcla de ternura y firmeza que atravesaba su interior. No había reproche en esa mirada, pero tampoco indulgencia fácil. Era una mirada que lo conocía todo, sus miedos, su orgullo, sus heridas y su soberbia. Samuel dio un paso atrás, sudando profusamente. Tragó saliva intentando recuperar la voz, pero apenas logró balbucear. ¿Qué es esto? El silencio continuaba en el templo, como si todos esperaran algo. El padre Esteban abrió los ojos y notó la transformación en el rostro del pastor. Sus facciones endurecidas habían dado lugar a un gesto de desconcierto absoluto. ¿Está bien, pastor?, preguntó alguien desde la multitud. Samuel no respondió. Sus ojos seguían clavados en el altar, donde aquella figura lo miraba sin apartar la vista. Sintió que todo lo que había predicado se desmoronaba en cuestión de segundos. Las frases altisonantes, las burlas, las promesas de prosperidad, todo se volvió pequeño e insignificante ante esa presencia. En su interior, un torbellino lo sacudía. Recordó su infancia en Veracruz, cuando su abuela lo llevaba a misa antes de que él decidiera apartarse de la iglesia. Recordó las noches de soledad en las que buscaba éxito y reconocimiento más que verdad, y en ese instante comprendió que la figura frente a él no era un enemigo, sino la verdad misma que había rechazado. Sus piernas temblaron. Se sostuvo del púlpito para no caer. Yo, balbuceó sin poder continuar. Los fieles lo miraban con extrañeza. Para ellos, Samuel simplemente había quedado sin palabras. Pero en el interior del pastor, aquella mirada de Jesús lo estaba desarmando. Era imposible sostener su arrogancia bajo esos ojos que lo conocían todo. El padre Esteban, sin saber exactamente lo que ocurría en el corazón de Samuel, continuó rezando en silencio. Señor, toca su corazón, haz que vea con claridad. Samuel bajó la vista, incapaz de sostener la mirada que lo atravesaba. Un sudor frío corría por su frente, y sus manos temblaban. Nunca en su vida había sentido tanto miedo y tanta ternura al mismo tiempo. Finalmente, sin poder más, dio un paso atrás y guardó silencio. La multitud quedó confundida, esperando que continuara con su prédica, pero Samuel no dijo nada más. La presencia en el altar seguía firme ante sus ojos, mirándolo fijamente, como si le pidiera una respuesta que él aún no podía dar. El ambiente permanecía cargado, y aunque nadie entendía lo que realmente estaba ocurriendo, todos percibían que algo extraordinario había sucedido en ese instante. El templo permanecía en un silencio denso, casi insoportable. Samuel, sudoroso y con la mirada perdida, seguía inmóvil frente al altar. Quienes lo observaban no entendían por qué había interrumpido de golpe su discurso. Algunos pensaban que se había quedado sin argumentos, otros que estaba enfermo, pero todos percibían que algo fuera de lo común lo había desarmado. El padre Esteban, que continuaba rezando en voz baja, levantó la vista y notó el desconcierto general. Comprendió que era el momento de hablar. Caminó con calma hasta el centro del altar y dirigió sus palabras a la multitud. Hermanos, estamos aquí no para enfrentarnos, sino para recordar que la fe verdadera nunca divide, sino que une. Podemos pensar distinto, pero lo que no podemos hacer es despreciar la esperanza del otro. Las miradas se dirigieron hacia él. Algunos asentían con alivio, otros lo escuchaban con recelo. Samuel, en cambio, permanecía callado, incapaz de pronunciar una sola palabra. Esteban continuó con voz firme pero suave.
La Virgen de Guadalupe no nos aleja de Cristo, nos lo acerca. Ella no pide adoración, sino que nos invita a mirar a su Hijo. Recordemos sus palabras en Caná: hagan lo que Él les diga. Eso sigue siendo el corazón de nuestra fe. Doña Petra, desde una banca, levantó el rosario y comenzó a rezar en voz alta. Pronto otros la siguieron, y el murmullo de oraciones se extendió como una ola que llenaba cada rincón del templo. El ambiente, que había estado cargado de rabia y desconcierto, empezó a transformarse en un momento de recogimiento y paz. Samuel, con los ojos vidriosos, dio un paso hacia atrás. Parecía cansado, como si todo el peso de su orgullo se hubiera derrumbado de golpe. La mirada fija que lo había desarmado aún lo perseguía en su interior. Sentía un nudo en la garganta, pero no se atrevía a hablar. Entre la multitud, María Fernanda observaba con el corazón agitado. Había llegado todavía confundida, arrastrada por la curiosidad y la duda. Pero lo que veía en ese momento la conmovía profundamente. No entendía por qué Samuel, tan seguro y desafiante, ahora parecía un hombre roto, y menos aún podía ignorar la serenidad con la que Esteban hablaba de paz en medio del caos. Se acercó a Ignacio, que estaba junto a ella, y le susurró con lágrimas en los ojos: ahora lo entiendo. La fe no es gritar más fuerte, ni convencer con burlas, es vivir con esperanza. Ignacio la miró sorprendido. Entonces, ¿ya no dudas? No, Ignacio. Hoy decidí que quiero seguir lo que mis padres me enseñaron. Quiero mantener mi fe católica. El joven sonrió emocionado y ambos se unieron a la oración que resonaba en el templo. Esteban aprovechó el ambiente de recogimiento para cerrar con una invitación clara. No olvidemos, hermanos, que la unidad comienza con el respeto. Podemos convivir con quien piensa distinto, pero nunca podemos dejar de defender lo que amamos con amor y no con violencia. Un aplauso espontáneo surgió de varias bancas, no como un grito de confrontación, sino como un gesto de gratitud. El pueblo necesitaba esas palabras para sanar la herida abierta por las burlas. Samuel, incapaz de sostenerse más tiempo, bajó lentamente del púlpito. No pronunció despedida alguna. Se abrió paso entre la multitud en silencio, con la cabeza baja, evitando miradas. Sus seguidores lo observaban con desconcierto, sin comprender la causa de aquel repentino cambio. El murmullo de las oraciones continuó, llenando el vacío que Samuel había dejado. Para muchos, lo que habían presenciado no tenía explicación sencilla, pero todos coincidían en algo. La fuerza de la fe había prevalecido sin necesidad de gritos ni violencia. María Fernanda, con el corazón firme, salió del templo junto a otros jóvenes. El rostro se le iluminaba con una determinación nueva. Había encontrado respuesta a sus dudas no en argumentos complicados, sino en la experiencia de un pueblo que mantenía su fe viva incluso frente a la burla. El padre Esteban, por su parte, permaneció de pie frente al altar, agradeciendo en silencio la paz que había descendido sobre la comunidad. Sabía que aún quedaban heridas que sanar, pero también que algo había cambiado para siempre en el corazón de muchos. Cuando Samuel salió del templo, la multitud lo vio alejarse en silencio. No hubo abucheos ni gritos, solo miradas de desconcierto. Sus seguidores más fieles intentaron acompañarlo, pero hasta ellos parecían confundidos por la repentina pérdida de fuerza en su voz. Aquel hombre que se mostraba seguro y desafiante ahora caminaba cabizbajo, como si una carga invisible lo aplastara. Dentro del templo, en cambio, la atmósfera era completamente distinta. La gente permanecía de rodillas, rezando, con lágrimas en los ojos. El padre Esteban, de pie frente al altar, levantó la mano con suavidad. Hermanos, hoy hemos vivido una prueba dura, pero también hemos visto que la fe verdadera no se destruye con burlas ni provocaciones. La Virgen nos acompaña porque nos lleva a su Hijo, y Él es quien sostiene nuestra esperanza. Los fieles lo escuchaban con atención. Algunos lloraban en silencio, otros sonreían con alivio. Doña Petra se acercó al sacerdote apoyándose en su bastón. Padre, pensé que no resistiríamos tanta ofensa, pero ahora siento paz.
La Virgen no nos abandonó. Esteban sonrió con ternura y le respondió: «Nunca lo hace, doña Petra. Siempre está con nosotros, incluso en las pruebas más difíciles». En los días que siguieron, la comunidad comenzó a recuperar la armonía. Las discusiones en las calles fueron cediendo poco a poco, reemplazadas por oraciones compartidas y gestos de reconciliación. No todos abandonaron a Samuel, pero la mayoría comprendió que las burlas no podían destruir siglos de fe enraizada en el corazón de México. María Fernanda, transformada por lo vivido, se convirtió en una voz entre los jóvenes. No se trata de imponer la fe, decía en las reuniones universitarias. Se trata de vivirla con coherencia, sin miedo, y de reconocer que la Virgen nos acerca a lo más humano de Dios. Su testimonio inspiró a otros muchachos que, como ella, habían estado confundidos. Ignacio, por su parte, continuó ayudando en la parroquia, con más convicción que nunca. Y don Julián, que antes pedía confrontación, reconoció que la serenidad del padre Esteban había sido más fuerte que cualquier grito. «Tenía razón, padre», le dijo una tarde, mientras reparaban juntos una banca de la iglesia. «A veces la calma vence donde la rabia solo destruye». Esteban lo miró con gratitud. Sabía que su comunidad había aprendido una lección invaluable. La fe no necesita imponerse con violencia, sino mostrarse con testimonio. Una semana después, la parroquia organizó una gran misa de acción de gracias. La iglesia estaba llena, adornada con flores y veladoras. El canto de la guadalupana resonó con fuerza, y muchos lloraron al sentir la unidad que había renacido entre ellos. Al terminar la celebración, Esteban se dirigió a todos. «Hermanos, nunca olviden que la fe auténtica se vive con humildad. Que nadie les haga dudar de lo que el amor de Dios ha sembrado en sus corazones, y que la Virgen, nuestra Madre, siempre nos lleva de la mano hacia su Hijo». La gente aplaudió con emoción, algunos levantando rosarios, otros abrazándose entre lágrimas. Era un momento de renovación, de esperanza, de reconciliación. Al salir de la iglesia, Esteban miró al cielo y agradeció en silencio. No sabía qué había sido de Samuel, ni si volvería a intentar desafiar a la comunidad. Pero ya no le preocupaba. Lo importante era que su pueblo había encontrado la fortaleza para permanecer unido en la fe. Querido espectador, si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a dar un paso más en esta historia de fe y esperanza. Suscríbete ahora mismo a este canal para seguir recibiendo relatos que inspiran y fortalecen el corazón. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en la pantalla para continuar conociendo historias que transforman vidas. La jornada en San Miguel había terminado, pero el eco de la oración seguía vivo en cada rincón, porque al final la fe de un pueblo no se mide en gritos ni en burlas, sino en la fuerza silenciosa de quienes, con amor, se mantienen firmes frente a la adversidad.